Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz para tu gloria, para tu
Jesús, yo confío en ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Gracias, Señor Jesús. Gracias. María Santísima, Madre bendita, el día de hoy intercede por cada uno de nosotros y a través del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de taller de sanación y de avivamiento llamado Reavivando el Fuego de Dios. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y nuestros hermanos de la comunidad de jóvenes adultos Adonai, quienes nos están atendiendo en este mes de mayo, en esta semana. Pues bien, hoy día continuamos con lo que hemos dado comienzo el día de ayer. Nuestro tema a desarrollar en esta noche se llama la tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Y vamos a utilizar el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 hacia adelante. Apocalipsis capítulo 3, 14 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: el ángel de la iglesia de Laodicea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio
para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, el ser humano por su propia condición es propenso a enfermarse. Por lo tanto, puede efectivamente enfermarse en 3 áreas: en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. En esta hora y en este curso vamos a hablar sobre la enfermedad del espíritu, cuando se tiene el espíritu enfermo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, San Pablo pide a la iglesia que pida al Dios de la paz que santifique tanto el cuerpo, la mente como el espíritu. Es en ese sentido que las enfermedades espirituales, así como las físicas o las psicológicas, tienen unos signos específicos, las enfermedades del espíritu también. Cuando hablamos de la enfermedad del cuerpo, ya sea por algún deterioro físico-químico, biológico, por alguna descomposición de algún organismo, la mente por algún trauma o alguna falla en el funcionamiento químico de nuestro cerebro, y en este sentido las enfermedades del espíritu se dan cuando el hombre permite el pecado. ¿Amén? ¿Me dejo entender hasta acá? Entonces, las enfermedades espirituales van a afectar y van a herir las potencias del alma, de tal manera que la inteligencia va a tender hacia el error y hacia la mentira. Habrá un estado de oscuridad interior en la persona que ha consentido el pecado. San Pablo va a hablar de esto en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 18. El apóstol va a hablar de que hay personas que tienen la mente obcecada, que se han quedado en una actitud necia, incapaz de poder comprender la verdad del Evangelio. No solamente la inteligencia se va a ver afectada, sino también la voluntad. Se verá debilitada para hacer lo que se debe. De ahí que a muchas personas crean que les cuesta cambiar. Jesucristo en Juan capítulo 8, en el versículo 32, dijo: el que peca se hace esclavo del pecado. Y para explicar esta cuestión, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1865, va a decir al respecto: el pecado crea una facilidad para el pecado. Escucha bien. El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de los actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y, escucha bien, a reforzarse. Con cada pecado nuestro se refuerza esa actitud pecaminosa, es lo que nos dice el catecismo, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Entonces, en este curso lo que queremos nosotros es tratar la enfermedad espiritual, la que afecta la conciencia,
la inteligencia y la que afecta la voluntad del hombre, indisponiéndolo para hacer el bien y para entender la verdad. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Pues bien, en ese sentido, que una de las enfermedades espirituales más dañinas para el creyente es la tibieza de espíritu. Considerada la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. ¿Y por qué se le considera peligrosa? Porque la tibieza de espíritu mata por completo, anula toda vida espiritual. Amén. Atención, esta enfermedad la padecen solamente aquellas personas que en algún momento de su vida buscaron a Dios con sincero corazón. Esto que decimos es muy importante, porque si en algún momento tu corazón buscó a Dios, si en algún momento tú deseaste tener más con Dios, deseaste vivir consagrado en Él y ahora todo eso se ha desvanecido, es importante que prestes atención a esto. Esta enfermedad no la padece alguien del mundo, alguien que está lejos de Dios, alguien que nunca lo ha buscado, alguien que nunca en su corazón se ha sentido movido, tocado por la misericordia de Dios. Esta enfermedad la padecen aquellos que en algún momento lo buscaron con sincero corazón, aquellas personas que en algún momento aspiraron a un crecimiento interior, tuvieron anhelo de santidad. Por eso es que decimos que esta enfermedad, de tantas que hay la ceguera espiritual, la sordera espiritual, hay la seria, el tema del orgullo, la tristeza interior, etcétera, etcétera. Hay varias enfermedades espirituales, pero esta anula la vida espiritual, la anula, la paga por completo. Amén. Entonces, esta enfermedad no la van a padecer aquellos que no tienen interés por la comunión con Dios. Por eso, hermano, en estos días y más intensamente desde el día de ayer, oro por cada uno de ustedes y que en verdad les felicito por el interés que tienen de que su vida espiritual mejore y progrese. Eso es muy importante también resaltar. Pero esta enfermedad, entonces, hay que subrayar esta cuestión que es importante. La padecen aquellos que tienen un interés sincero por la comunión con Dios. Y esto es crucial e importante. Por eso, tú que buscas al Señor, presta atención, porque puedes estar experimentando este tipo de mal. Amén. Otro numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2094, dice que se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Y se va a hablar de la indiferencia, de la ingratitud, de la asedia y del odio a Dios. Y dentro de estas 5 enfermedades espirituales que van a afectar el amor a Dios, también va a estar la tibieza. La tibieza, va a describir el Catecismo, es una vacilación, una duda que se tiene en el interior, o una negligencia, es decir, falta de cuidado, de dedicación, de esmero, en responder al amor divino. Atención a esto que procedo a explicar. A veces Dios pone en nuestro corazón mociones, impulsos, que quiere que hagamos con respecto a nuestro prójimo, como por ejemplo dar caridad, a veces no contestar mal a quien nos trata mal. El Señor pone así pequeños impulsos en nuestro corazón. Cuando alguien nos pide algún tipo de colaboración, ser prestos para darnos como voluntarios. Y escucha bien, cuando andamos diciéndole a Dios no, ese impulso se va apagando en nosotros y se forma ese primer germen de la tibieza espiritual. Cuando uno constantemente esos impulsos dice no,
no quiero, a mí no me gusta, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra manera de pensar. Y cada vez que esos impulsos nos excusamos y decimos no constantemente, ahí aparece la tibieza espiritual. Dios nos pone el impulso, oye, mire esta persona de manera correcta. Y yo decido simplemente no hacer caso a ese impulso y miro una persona con deseo. Y de pronto Dios pone en mi corazón, oye, comprométete en este servicio. Y yo digo que no. De pronto Dios pone en mi corazón el impulso de orar un poco más. Y yo digo que no. Ahí aparece la tibieza espiritual. ¿Me dejo entender? Te pongo un ejemplo práctico. Un día yo doy gracias a Dios porque me ha dado una vida de oración agradable. Pero llegó un momento en mi vida de oración que pues yo tenía ya una vida de oración y el Señor quería algo más, porque siempre Dios quiere algo más de nosotros. Y en la vida espiritual, hermanos, se progresa en la medida que a Dios le decimos sí, no en la medida de lo que nosotros tenemos como expectativa, sino en el responder a la expectativa que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, un día me voy a una charla y escucho sobre la oración de madrugada. Me llamó la atención. Me voy a otro lugar y un amigo me habló que Nehemías oraba de madrugada. Me llamó la atención y comienzo en mi grupo y me junto con dos hermanos que me decían que oraban de madrugada. Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios? Pero yo ya oro, le decía el Señor. ¿Y por qué de madrugada? Y de pronto comencé a investigar, comencé a averiguar, comencé a estudiar los salmos y habla que la madrugada es el tiempo de los favores divinos. Y también psicológicamente la mente está más dispuesta a entender el plan de Dios. Entonces yo ahí tenía dos opciones frente a lo que Dios me presentaba: decir no o decir sí. Si yo decía no, ¿no estoy cayendo en pecado mortal? ¿O sí? No. Estaría faltando a la caridad con Dios. Habría una imperfección en mi modo de amar a Dios y en mi respuesta al amor de Dios, que me llama más hacia adelante. Y de pronto, pues yo respondí que sí, pero pude haber respondido que no. El punto es, si yo hubiera respondido no en ese momento, y luego a otra cosa más que Dios me pidiera, y luego a otra cosa más que Dios me pidiera, mi vida espiritual se hubiera vuelto tibia. ¿Me dejo entender? Esa es la razón de ser por la cual hay muchos tibios en la iglesia, porque suelen decir no a los compromisos, suelen decir no a lo que Dios les pide en su interior. Un día a mí me gusta, tuve la bendición de estar en Francia y comí allá el croissant de relleno con foch y pues bien, me encanta, ¿no? Entonces un amigo acá me regaló como 10 panes de eso, no sé de dónde lo sacó, y me estaba yendo a recoger a mi esposa y en el paradero había una persona que pidió limón y le compré las cositas que estaba vendiendo y el Señor puso en mi corazón: dale los 10 panes, ni siquiera uno, dale los 10 panes. Y el Señor: pero está relleno de foch, le dije. Qué cosa tan exquisita cuando se le cae por acá al costado, a veces me embarra la barba, a veces. Entonces yo se lo di, y eso es responder a Dios. Otro día, cuando no tenía la camioneta, me voy de misiones a Santa Eulalia y a una persona le robaron. Y esta persona dijo: justo los 80 soles para la medicina de mi padre. Y yo tenía un billete de 100 soles y lo tenía partidito en 20 todavía. Entonces yo dije en mi interior: bueno, voy a ayudarle con 20 solcitos. Y el Señor me dijo: no, dale tú los 80. Pues bien, tú te ríes, para mí fue una lucha interior, pero de eso trata la tibieza espiritual. Cuando tú no respondes a esas mociones que Dios pone en tu corazón. Otro día estaba en Radio María, antes de dar una charla, y había una persona al costado que se veía que tenía problemas mentales. La conozco a esta persona, y esta persona estaba llorando porque no tenía dinero. Pues bien, el Señor me iluminó, me dijo: oye, en tu billetera tienes esto, y esto te lo he dado no para ti, sino para esa persona. Y dije: bueno, ok. Y el punto es, todos los que estamos acá tenemos esas pequeñas mociones. Todos los que estamos acá las tenemos,
Desde el que se sube al carro, a lo mejor se te viene a la mente, sí, pero este que se gana la vida así, que a lo mejor lo utiliza para su droga y que esto y que lo otro, que manda a su hijo a pedir dinero, y eso te lleva a apagarte en la caridad. Y cuando tú te apagas en la caridad, te vuelves tibio. Amén. Entonces es muy interesante lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2094. Dice: la tibieza es una vacilación, una duda frente a hacer el bien. Es una duda, dice, una negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Es decir, te niegas a amar, te niegas a hacer el bien, te niegas a ser solidario, te niegas a ser instrumento de bendición para la vida del otro. Por eso es importante, hermano mío, que veas que esas pequeñas cosas que tú rechazas, esos pequeños impulsos en la caridad que tú rechazas, tú no te das cuenta, pero esa solicitud que te hace Dios a servir, a ayudar a tu prójimo, ese constante no te está volviendo tibio en tu corazón. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a definir la tibieza espiritual. La tibieza espiritual pudiéramos nosotros definirla como una carencia de fervor en el amor. No hay apasionamiento. Hay una falta de fervor en el amor. Uno ha comenzado amando, pero ese amor ha ido decayendo. Se ha dejado de amar a Dios con pasión y se ha dejado de luchar por Él y por todas sus cosas santas. Y un día, hermano, estaba en una misa en donde pues estaban celebrando 30 y tantos años de casado, matrimonio X, y recuerdo pues que el padrecito le dijo: bese a la novia, al Señor. Entonces el Señor la quedó mirando y le dio un beso en la mejilla. A mí me dio ganas de quitarme el zapato y lanzárselo por la cabeza. ¡Qué fraude! ¿Qué estaban celebrando en ese altar? Que se habían aguantado por tantos años, mas no había amor, porque ese gesto totalmente distante y sin compromiso. Entonces hay muchas personas que pueden vivir en la misma casa con su cónyuge y tener 800 años, pero con el corazón completamente distanciados unos de otros. De la misma forma nos puede pasar a nosotros. Mucho tiempo en la iglesia, pero no sentimos pasión por Dios. No sentimos pasión por el Evangelio. No sentimos pasión por la salvación de las almas. No nos apasiona la misión. No nos apasionan las cosas de Dios, sino al contrario, nos cargan de fatiga y de pereza. Yo recuerdo que en mi comunidad donde me inicié, un día un hermano me dijo: oye, ¿y por qué no vamos a evangelizar a la calle? ¡Qué chévere! Le dije: vamos pues. Y de pronto habían otros dos que decían: no, pero que mucho trabajo, ¿y cómo vamos a hacer? Y siempre había un pero. ¿Conoces así gente en la iglesia? Que le dices para hacer algo y siempre te pone un pero. Yo recuerdo un día en mi movimiento, en mi comunidad, que le dije a los hermanos: vamos a hacer un evento para evangelizar a jóvenes. No, que mucha chamba, ¿de dónde vamos a sacar plata? Y que esto y que lo otro. Tú sabes, yo le dije a mis hermanos de comunidad: si ustedes no quieren, igual lo voy a hacer. Y comencé a llamar a un amigo sacerdote, otro amigo, nos juntamos 5. Hermano, hicimos un evento de evangelización para 1000 jóvenes. Y el evento nos costó más de 20.000 soles. Y hubo gente que donó, tocamos puertas a universidades, a la San Martín, a las peruanas, nos prestaron escenario, nos prestaron equipo, hicimos un evento grande. Y tú sabes, esos hermanos que dijeron que no en un principio, luego se metieron a servir, luego se metieron a ayudar. Pero el punto es: ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios no en un primer momento? Producto de tu pereza, de tu fatiga, de tu falta de deseo de comprometerte, o porque tú ya tienes compromisos como padre, como madre o como trabajador. Quien te habla, hermano, no es un monje. Yo tengo a mi mujer, tengo a mi hijo, tengo a mi familia, tengo compromisos que hacer y que desarrollar también en mi ámbito personal. Y sin embargo, la Escritura nos habla de que hay que vibrar por Dios.
Amén. Entonces, esta es la tibieza. Se ha dejado de amar a Dios y uno tiene la costumbre de estar en las cosas de Dios y se ha dejado de luchar por Dios y por las cosas de Dios. La tibieza consiste entonces, atención, en un relajamiento espiritual. Atención a esto. La tibieza consiste en una relajación del espíritu. Ya no hay santa violencia luchando contra el pecado. Ya no se pelea por permanecer con Dios, por demostrarle amor a Dios. Como dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que por amor al reino, en los tiempos de Juan el Bautista, dice, en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatan. Cuando uno quiere algo, uno pelea por ello o no. ¿Tú has querido a alguien en tu vida o no? ¿Has peleado por esa persona o no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que te levantabas temprano? Yo me acuerdo antes de casarme con mi esposa, a las 6 de la mañana mandándonos mensajitos, y de pronto a esa hora uno dejaba de dormir por eso, y uno tenía esos detallitos, ¿cierto? Uno se iba en medio del tráfico a recoger a la persona, etcétera, etcétera. Uno suele tener esos detalles. Pues bien, cuando uno ha perdido amor por algo, cuando uno ha perdido la pasión por algo, uno deja de luchar por ese amor. Uno deja de luchar por aquello que quiere ganar o que quiere conquistar. ¿Amén? La tibieza espiritual se le ha clasificado como una forma de desidia, es decir, una falta de interés por algo. Esa es la tibieza espiritual, una falta de interés por algo, falta de cuidado en la vida interior, y por eso se habla sobre la tibieza espiritual, que es producto de la pereza. La pereza. El día de ayer, cuando hablábamos de Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, señalábamos que algo de esto Timoteo le decía San Pablo le decía a Timoteo, le decía lo siguiente: no descuides tu vida interior, no descuides. Y esa falta de cuidado, esa falta de dedicación en nuestra vida interior, de responder positivamente a Dios, eso es lo que hace que nos enfriemos. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, yo conozco a mucha gente en la vida espiritual que un día estuvieron encendidos y luego se apagaron terriblemente. Es más, ¿no? Yo, una hermana de nuestro movimiento, justo que ha dejado el cargo, ¿no?, de una comunidad, le dije a la hermana: no te enfríes, ¿no? Pero ya hubo cambio de responsable. Le dije a la hermana: no te enfríes, porque a veces cuando uno sale de una responsabilidad, a veces uno ya deja la exigencia, a veces uno ya deja el compromiso, ¿no? Por eso yo le doy gracias a Dios, porque me permite servir, me permite de pronto indignamente tener el cargo que tengo, y eso me exige cada mañana esforzarme más. Por eso yo a las personas le digo: si Dios te ha dado un cargo, si Dios te ha dado dentro de su iglesia un cargo, no es porque tú seas bueno, porque tú te lo merezcas, te lo ha dado como una manera de salvación. Te lo ha dado para que te esfuerces, para que te sacrifiques, para que tengas siempre clara tu meta, porque a veces se le quita eso a la persona y pierde todo su norte. Yo conozco a muchos servidores de Dios que en algún momento, como ardían, y salen del cargo, salen del servicio, toman licencia, se pierden, van, vienen y terminan apagándose, y eso es muy perjudicial para la espiritualidad personal. ¿Amén? La tibieza no está en las personas que por descuido o por debilidad caen y enseguida se arrepienten, reaccionando de inmediato y se levantan. La tibieza está en aquellos que simplemente ya permiten el pecado, en aquellas personas que permiten el pecado. Por eso es importante que entres tu internet por ahí o agarres tu catecismo y averigües lo que es el pecado mortal y lo que es el pecado venial, que desde ayer estamos tratando de hablar de este tema. El pecado mortal de pronto apaga todo por dentro, pero el pecado venial poco a poco va apagando todo. Es como, no sé, si tú has visto esas luces
que vas graduando la intensidad. ¿Han visto? Pues bien, es algo más o menos así. Un switcher que apagas y se apaga todo. Pero el pecado venial es como ir bajándole la intensidad. Es cierto que hay luz, pero muy tenue. Es cierto que el foco está encendido, pero no alumbra mucho. Hay oscuridad. Puede llegar el punto en que tanto baje la intensidad que finalmente se apague. Y uno puede acostumbrarse, decíamos el día de ayer, a vivir así. Entonces, la tibieza está en aquellos que simplemente han dejado de oír a Dios en su corazón. Aquellos que han dejado de cumplir los mandatos de Dios en su corazón. En aquellas personas que ya no desean progresar en la vida espiritual, que han perdido el deseo de santidad, en aquellas personas que están estancadas. Por eso te digo, yo tengo 23 años en la iglesia y en mis 23 años, hermanos, sirviendo al Señor, he visto gente estancada, gente que no progresa, siempre quejona, siempre conflictiva, siempre con una cosa, con otra cosa, y tú los miras y dices, oye, pueden ir a misa, pueden estar en un grupo, pueden hacer actividad religiosa, pero Dios no se queda en ese corazón, porque hay que decirle, como los discípulos de Maús, Señor, quédate conmigo. A veces no le decimos eso al Señor, quédate aquí, no te vayas. Entonces se vuelve para nosotros la rutina de ir a misa y dejamos de sentir a Dios cuando lo comemos. La rutina de orar, y entonces rezamos nuestros rezos de manera aprendida o con nuestra hojita, pero ya no hay oración personal, ya hay una oración movida por el Espíritu. Simplemente rezamos nuestras hojitas y vamos, cumplimos nuestro tiempo y nos vamos. Ya de pronto vamos a nuestro grupo porque es la costumbre, pues este día, los martes, los miércoles o los viernes, esta hora tengo que estar en mi grupo, pero ya no me emociona. Entonces esa es una situación de estancamiento en la que podemos nosotros, si no somos cuidadosos y prudentes, caer. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 10, dice: hermanos, poned mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Miren lo que dice el apóstol: tenemos que esforzarnos más, empeñarnos más en vivir nuestra vida cada día más agradable a los ojos del Señor. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha: tienes que esforzarte más por agradar a Dios. Tienes que esforzarte más por agradar a Dios. Cuando hay tibieza espiritual, hay una indiferencia ante el bien. Hay una indiferencia ante el bien que se debe realizar. Es decir, no nos damos cuenta del bien que debemos hacer. Nos volvemos personas egoístas. Personas egoístas, por ejemplo, yo he hablado con personas de 20 años, de 30 años y de más años. Dicen: es que mi papá, es que mi mamá, es que... Y yo digo, por amor de Dios, tú ya siendo mayor de edad, tú ya tendrías que mantener a tu padre. Tú ya tendrías que mantener a tu madre. Tú ya siendo una persona mayor de edad, tú ya estarías pensando de cómo hacer con mis viejos aquí en el futuro, cómo voy a ayudarlos en su vejez. Pero hay unos que todavía con 20, 30, 40 años todavía siguen pensando como hijos. Entonces, eso es un estado de egoísmo impresionante. Ya uno tiene que pensar en cuidar a la mamá, ya tiene 60 años. Y uno tiene que pensar de cuidar al papá cuando ya tiene más de 60 años. Uno ya tiene que estar pensando en el otro. Cómo se siente mi papá, cómo se siente mi mamá, y no cómo me siento yo. Porque de pronto tu padre te puede hacer renegar, tu madre te puede hacer renegar, pero oye, míralo con caridad, míralo con amabilidad. Ese hombre, esa mujer te cambiaron el pañal y te tuvieron que aguantar todas tus chilladeras de madrugada. Entonces tú también aguántale en este tiempo todas sus quejas y todo lo que tienen por dentro. Y tú sabes, ese es la falta de caridad que hay en el corazón de mucha gente, que reniega de su padre, que reniega de su madre. Yo me encuentro gente que siempre me acerca: hermano, es que en mi vida, en mi historia, a mí me ha pasado. Cuando yo era niño, yo le pregunté: ¿cuántos años tienes?
30 años. ¿Y cuántos años tienes? 40 años. ¿Y cuántos años tienes? 50 años. Digo, ya pasó, pues, ¿no crees? Ya pasó. Ya pasó. Si a esta edad no lo has podido superar, ¿cuándo entonces? Ya pasó. Te tienes que hacer adulto. Entonces, la cuestión es que somos indiferentes hacia el bien que debemos hacer. Si yo soy hijo, tengo que cuidar de mis padres, ¿cierto? Si yo soy padre, tengo que cuidar de mis hijos. Si yo soy cónyuge, tengo que preocuparme por mi cónyuge. Estas personas, las que han caído en el tema de la tibieza, van a decir lo siguiente: yo no mato a nadie, yo no robo, no hago nada malo, yo me comporto mejor que mucha gente. Se van a comparar incluso con los demás. No dejo de ir a misa los domingos, y van a tener esa actitud farisaica de citar las cosas religiosas que pueden hacer. Van a decir: oye, yo estoy en un movimiento, yo estoy en un grupo de oración, yo soy predicador, predicadora, coordinador, catequista. No van a decir todo eso, con respeto a todos los que tienen algún cargo, no me lo estoy agarrando con nadie. Pero el punto, van a decir, hermano, pero, ok, la cuestión es, atención, tú no le haces mal a nadie, pero tu vida, ¿a quién le beneficia? Eso es ser tibio. Cuando solamente piensas, yo no le hago mal a nadie. Pero ¿sabes qué significa eso? Tampoco te has comprometido por hacerle feliz la vida a nadie. Eres una persona indiferente. Esa es la tibieza en su máxima expresión, egoísta. Ok, tú podrás acá, yo voy a misa, yo no mato, no robo, no fornico, no hago esto. Hermano, ¿quién vive agradecido a Dios por tu existencia? ¿Quién vive agradecido a Dios porque tú le has hecho algún bien? ¿Quién vive agradecido a Dios por eso? ¿Puedes tú pasarte sin hacerle mal a nadie y también pasarte toda tu vida sin hacerle bien a nadie? Es decir, tu vida es indiferente. Tu vida es indiferente. El día que tú te mueras, nadie te va a llorar, hermano. Y un día fui a una misa, siempre hay una San Francisco de Asís, me toca cada experiencia, cada vez que voy a misa, y estaba llenecita la iglesia. Yo pensé que era 28. ¿Saben por qué, no? Pensé que era un 28, pues. Entonces digo, oye, pero no es 28. Y entonces terminaba la misa, sube una persona y luego otra y otra, y comienzan a hablar de una viejita que ya había fallecido, una anciana. Oye, y los que hablaban no eran sus hijos, los que hablaban eran las personas que habían conocido a esa santa mujer y cómo hablaban de ella. Al último fueron los hijos, y había una iglesia llena de gente agradecida por la vida de esa mujer. Hermanos, si nuestros familiares no se sintieran obligados, ¿quién iría a nuestro funeral? Es más, tu cajón a lo mejor tendría que ser redondo para comenzar a patearlo y avance un poquito más. Pero hermanos, el punto es que ¿a quién has hecho bien? ¿Tu vida a quién le hace bien? ¿A quién beneficia tu vida? ¿Quién se alegra con tu vida? Por ejemplo, yo conozco abuelas que sus nietos no los quieren visitar, pues son renegones. Y es verdad, son antipáticas. Canitas blancas, pero antipáticas. Sí, hay abuelas que los nietos no la quieren visitar. ¡Ay, bájate de acá! No hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. ¡Qué antipáticas! Pero después se quejan: ¿por qué no vienen los nietos? ¿Por qué no me llaman? Por algo será, ¿no crees? Por algo será. Hay madres ancianas que me dicen: mis hijos no me llaman. ¿Por qué será? Pues que no te llaman. Como fuiste en algún momento. Fuiste agresiva verbalmente, fuiste arisca, fuiste una persona que siempre gritó: ya ves para qué te metiste con esa mujer, ya ves para qué te metiste con ese hombre, yo te dije, yo te advertí. Es antipática. Entonces, tus hijos cuando sean adultos, chao mamá, chao mamá. Y pasa mucho con las mujeres, más que con los padres. Esto lo digo, no diga que no lo pase con los varones, también pasa, pero pasa más con las mamás. Yo encuentro muchas señoras que sus hijos no las llaman. Y no las llaman por esta razón. No las llaman por esta razón. Entonces, la tibieza nos lleva a eso,
a vivir de manera indiferente a los demás. Por ejemplo, estás pasando con el carro y ves que había gente en la vereda y no lo dejaste pasar, no le dejaste cruzar la pista. Eso es indiferencia. Indiferencia, por ejemplo, ahora hubo un incendio ahí en Bembos, creo, de Miraflores, que tenía que ir a visitar a un familiar. Y bueno, pues había tráfico, ¿no? Entonces yo me paraba para que avanzaran los otros y los de atrás le estaban mandando saludos a mi vieja. Yo digo, parecía que la conocía porque decían cada cosa de mi mamá, dije, en su época más joven probablemente, ¿no? Se ríe mi vieja cuando le digo eso. Pero, oye, esa es indiferencia. El pensar que tú eres una isla e ir por la vida aplastando y arrasando a los demás, sin detenerte a pensar si tu vida es de bendición para el otro. Entonces, podemos nosotros, la persona tibia, es aquella persona que ha perdido ardor, ha perdido fuego del espíritu y está pasando en un proceso de enfriamiento. Quisiera que pienses por un momento en el agua hervida. El agua está en un estado de ebullición porque está constantemente en el fuego. ¿Qué pasa con la persona tibia? El fuego se ha apagado. Y como ya no hay fuego, hay un estado de enfriamiento. Y ese estado de enfriamiento lleva pues a la tibieza. Entonces, la tibieza implica perder sensibilidad por las cosas de Dios. Ya no te gustan las cosas de Dios. Yo a veces cuando hay algunos hermanos con los que predico, algunos hermanos que son cantautores con los que compartimos, y qué agradables conversaciones cuando uno se siente y comienza a compartir sobre las visiones que tiene, sobre las experiencias espirituales que tiene. Qué agradable es eso. Qué agradable es cuando de pronto yo les cuento mis anécdotas de misión y ellos me cuentan la suya y cómo uno se goza en eso. A veces tú escuchas las conversaciones de gente cristiana que son tan triviales, de qué vas a hacer este fin de semana. Y son conversaciones de eso. Y de gente que, oye, ya pasó la barrera después de la base 2, ¿no? Entonces ya debería estar en otra cosa, ya debería estar pensando en otra perspectiva en su vida, ¿no? Pensando, oye, en consolidar mi vida como ser humano. Y hay personas que están pensando más en el fin de semana, están pensando más en otra cosa que realmente en aquello que puede nutrirle la vida. ¿Me dejo entender? A veces, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, yo me aburro en las conversaciones que tienes con tu grupo. Así me decía, ¿no? Y este es un hermano de comunidad, ¿ah? Y él me decía que se aburría. Y pues bien, ¿no? ¿Cómo eran sus reuniones? Cuando él estaba con su grupo, tomaban, hablaban de tontería y media, se burlaban unos a otros, le decían que el otro era maricón, que tú eres más gay, que tú esto. Y son gente parroquia, son catequistas, algunos predicadores, y es gente parroquia, y se mariconean entre ellos, así se tratan. Y un día estaba, pues en un grupo eran 3 que estaban hablando, ay, tiqui, se hacían así, y yo lo quedaba mirando. Y yo le digo, hermanos, con todo respeto, pero en ustedes no pasa siquiera el Espíritu Santo. No pasa siquiera, se sigue de largo, porque en este árbol no hay hojas para anidar. Y hay gente que es así, que puede hablar con un lenguaje religioso y espiritual acá, pero cuando esté en el mundo, de este ajo, de este cebolla, doble sentido, burlones. Un día una persona agarra a una chica en un grupo, ¿ah? Estábamos comiendo, toda la gente la conoce cuando come, por eso ya creo que hay gente con la que no como porque prefiero ya no conocerlos, pero hay gente que tú la conoces cuando come, y había uno que se burlaba de una chica porque tenía una voz finita, y decía ahí algo, pitufina, y la comencé a burlar. Entonces yo le escuché una, escuché dos, y a la tercera le dije, hermano, con todo respeto, usted tiene un problema de autoestima. Por eso es que usted está humillando a la hermana, porque su complejo de inferioridad le tiene que llevar a buscar a una persona para humillarla y usted sentirse mejor. ¿Por qué se siente tan acomplejado que tiene que burlarse de la hermana? Usted no se está riendo con ella, se está burlando de ella, le está humillando en toda la mesa. Calladito el tipo, calladito. Pero hay gente así. Hay gente así.
Que si tú eres orejón, que si tú eres cuatro ojos, que si tú eres gordo, que si tú eres cabezón, que si tú eres chata, que si tú eres esto, que tú lo otro. Y esa burla de pronto, dice la Escritura, no me sentaré en banco de burlones. Y hay gente que cuando se siente, ¡ah! Te cuento. Oye, dice también la Escritura que la burla, el chisme, el raje y todo ese tipo de cosas, oye, eso contamina a la persona. Por eso va a decir San Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando uno está en ese estado, escucha bien, uno ha perdido la sensibilidad espiritual. Uno ha perdido sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. Por eso es que a veces, como un día alguien me dijo, ¿no? Yo puedo caer antipático porque corrijo. Entonces, mi llamado en Cristo es formar. Y yo soy formador las 24 horas del día, todos los días del año, esté donde esté. Si estoy con mi familia, como le estoy el día en la mañana que tengo que cuadrar una prima, si estoy con mi esposa, estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si estoy en el ómnibus, por ejemplo, la vez pasada me voy a comprar al centro de Lima porque era el cumpleaños de mi enano. Entonces mi esposa quería hacerle la fiestecita y nos fuimos a comprar a Mesa Redonda, estaba en la parte de atrás, en donde se estacionan los coches y estaba otro papá al costado. Mi hija estaba fastidiado por el calor. Estaba incómodo, entonces trataba de distraerlo. Y el papá del costado sacó su celular, ¡pum! Toma, a su hija, de menos de un año. Entonces yo agarré lo que vi mirando al tipo y le expliqué por qué es malo el celular en los niños. No se forma bien un lóbulo, el lado derecho, las habilidades cognitivas. Comencé a explicarle todo al tipo, lo que tú estás haciendo es daño a tu hija. Y eso es lo más sencillo, para que tu hija, perdóname la expresión, le dije, no te joda, le das el celular. El tipo me quedó mirando y agarró y le quitó el celular. Gracias, hermano. Pero donde estés, hermano, donde estés, ¿caes pesado? Bueno, pues ya va a depender de ti si quieres coleccionar amigos o gente para el cielo. Entonces, por eso dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice que hay que saber discernir lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto a los ojos de Dios. Y eso lo discernimos en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, otro día estábamos en una reunión de matrimonios y había un esposo que se burlaba mucho de su mujer. Entonces yo le dije, hermano, con todo respeto, a mí esto me parece de mal gusto. Mire la cara de su esposa. Se siente humillada por usted. Y el pata nunca esperó que yo lo cuadrara. Yo tuve que discernir en mi interior si se lo decía a solas. Pero en mi espíritu discerní, si él está humillando a su mujer delante de todos, entonces el cuadro se lo hago también delante de todos, un poco para que le choque, ¿no? Un poco para que le choque. Por eso te digo, hay veces que uno no cae bien, pero hermano, yo prefiero ir por la vida tratando de ayudar a la gente a vivir mejor. A algunos les molestará, a algunos les incomodará, pero bien, pues yo trato de responder esa voz de Dios que está en mi pobre corazón. Entonces los tibios son los que pierden esta sensibilidad, no reconocen el paso de Dios en lo cotidiano y en lo ordinario de su vida, no lo reconocen. A veces, por ejemplo, la vez pasada estoy saliendo del condominio y me topo pues con uno de los de vigilancia y le digo, hasta luego, y el tipo lo veo medio cabizbajo. Entonces me sigo avanzando y siento en mi corazón imponerle la mano al tipo. Entonces yo me acerqué y le puse la mano en el hombro. Le dije, hermano, ¿qué te pasa? No, nada, que esto y que lo otro. Permíteme hacer una oración por ti. Y oré por el tipo. Oré por el tipo. Por eso uno no puede pasar por la vida de largo siendo indiferente y no siendo sensible a esas emociones del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Pues bien, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la persona que tiene tibieza espiritual? Primer síntoma, vamos a dar como 8 me parece, sí, como 8. Primer síntoma, a ver si tienes alguno. Aridez espiritual. La tibieza se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios. Hay una sequedad, hay una falta de ánimo, y conviene distinguir aquí que hay dos tipos de aridez. La aridez culposa significa que por mi falta de cuidado en la vida espiritual, por mi falta de buscar la comunión con Dios, me he secado por dentro.
Esa es la aridez culposa. Y se habla también de un tipo de aridez, la aridez pasiva. Y la aridez pasiva tiene que ver de pronto que Dios envía a alguna persona ese tipo de aridez para que se esfuerce más en el amor, para que se esfuerce más en la caridad. En las tribulaciones, el amor, cuando es genuino, no tiende a apagarse, sino tiende a encenderse. Tiende a encenderse. La vez pasada había una persona que le hacía algún tipo de corrección fraterna y me lo encontré al paso y le leía algo que va a decir Santo Tomás de Aquino. Dice: el verdadero amor crece con las dificultades, el falso amor se apaga. Por experiencia sabemos cuando soportamos pruebas difíciles por alguien a quien queremos, no se derrumba el amor crece. Entonces, si tú dices, no, que yo le he perdido pasión a Dios, que he dejado de amar, hermano, significa que nunca lo amaste. Significa que tu corazón nunca se enamoró de Dios. Entonces, el primer síntoma es la aridez espiritual. Ya sabes que hay culpable y pasiva. Culpable es como quien estando frente a la hoguera, imagínate que estás en una zona de frío, como me pasó a mí en Abancay, estamos en Misiones debajo de un nevado, y estaba como a unos 50 metros de la hoguera, estaba conversando con la religiosa. Oye, yo podía ver el fuego, podía escuchar las llamas chamuscarse y no sentir el calor. Hay gente que está así. ¿Tú sabes qué hay que hacer? Hay que acercarse a la hoguera, hay que acercarse a Dios, aquel que es fuego devorador. Segundo síntoma, el desaliento. El desaliento. La tibieza no se da, hermanos, de la noche a la mañana, como la infidelidad no se da de un día para otro. Es un proceso en donde uno ha ido consintiendo paulatinamente algunas situaciones de pecado, sobre todo veniales, uno las ha ido consintiendo y terriblemente cae en el tema de la indiferencia. Ordinariamente, antes de caer en la tibieza, se caen en el desánimo. Entonces, si hay desánimo en ti, cuidado. Puede ser signo de que estás a punto de caer en el tema de la tibieza. El desaliento, la desesperanza, es señal clara que no se tiene la mirada puesta en Dios. Esas son señales claras de que no se tiene la mirada puesta en Dios y que el alma probablemente se encuentre en un estado de desgracia espiritual. Y desgracia es apartada de Dios. De ahí de pronto es que se ha perdido la virtud teologal de la esperanza. Probablemente para el último trimestre del año vaya a ser un cursito de sanación interior sobre la esperanza, así que anda prestando por ahí atención. Entonces se piensa de inmediato que uno no va a cambiar, uno se autoconvence de que es así, de que esa es su forma de ser. Normalmente los tibios, ¿qué te van a decir? Yo soy así. Eso es lo que te van a decir los tibios, yo soy así. Es decir, hay un enquistamiento, un estancamiento y hay una falta de esperanza en la gracia de Dios que nos puede transformar, que nos puede renovar. ¿Amén? Amén. Tercer síntoma, la relajación del espíritu. Es decir, la persona tibia, el espíritu se le va a relajar, todo le va a dar igual. Antes le ilusionaban muchas cosas, ahora no le ilusiona nada. Hay un cierto conformismo, y escucha bien, hay una mediocridad interior. ¿Y qué significa la mediocridad interior? A ti te parece suficiente orar 15 minutos y tú piensas que esto está bien. Te parece suficiente orar tu hora diaria y piensas que eso está bien, pero nunca hay algo más, nunca hay el deseo de algo más. Entonces, como uno no está abierto a ese algo más, a eso que dice la Escritura, crucemos hacia la otra orilla, a ese seguir avanzando, entonces uno cae en una mediocridad. Como por ejemplo, profesionales que han acabado su carrera y no piensan en un posgrado. O profesionales que han acabado su carrera y no agarran otra vez sus libros, no vuelven a repasar. Yo conozco muchos así, conozco muchos que por no repasar, por no actualizarse, de pronto se olvidan lo que en algún momento aprendieron. Entonces eso mismo pasa en la vida espiritual. Tú puedes haber llevado un curso, como un día una persona me dijo, yo ya escuché 80 veces del amor de Dios. Yo cada vez que escucho sobre el amor de Dios y cada vez que voy a un retiro y alguien me tiene que hablar del amor de Dios,
en mí algo se renueva. Porque no por haber escuchado un tema siempre o varias veces significa que lo hayas comprendido en profundidad. A lo mejor lo has ido entendiendo un poco profundo y a la siguiente vez o a la siguiente que le escuches lo entenderás de manera más profunda. Hermano, yo tengo en mis 23 años siguiendo a Jesucristo, yo leo la Biblia desde los 9 años. Antes de mi conversión la leía simplemente por una intención de investigación. Ya desde los 23 años que tengo siguiendo al Señor, ahí la leo por querer encontrar lo que Dios me quiere decir a mí. Hermano, y he pasado varias veces por las mismas páginas, le he dado vuelta siempre a las mismas páginas y a veces me toca textos en donde se citan de pronto a la cronología, a la genealogía de alguien, y de pronto uno lo vuelve a leer con el mismo interés y algo más se aprende. Algo más se aprende. Yo tuve mi Biblia, está marcada, resaltada en varios puntos, y otra vez la vuelvo a leer y me doy cuenta y dije, oye, este punto no lo resalté, este punto no lo comprendí. Y de eso se trata, de que pasemos por la vida no diciendo yo ya escuché, yo ya sé, yo ya aprendí, sino que pasemos en la vida profundizando lo que no hemos aprendido bien. Amén. Amén. Entonces, el espíritu se relaja, uno cae en un conformismo, en una mediocridad interior. Es posible de pronto que se nos vuelva todo costumbre. Como un día una chica me dijo, hermano, ¿es obligatorio que yo vaya a misa el domingo? Y yo le dije que no. Como sabía que ella iba a decírselo a su sacerdote, se lo dijo a su sacerdote, el padre le dijo que nunca más converse conmigo. Vino la chica y me dijo, el padre me ha dicho que nunca más converse contigo. Y yo le voy a decir, ahora te voy a explicar por qué te dije que no. Uno no tiene la obligación. Uno no tiene la obligación. Es un acto de fe. Y si el padre no te dijo, si tú no comulgas con fe, sino que te sientes obligada a ir, no haces comunión. No hay comunión. Y le puse el ejemplo de unos amigos míos misioneros que se fueron a la selva, dos religiosos consagrados, entonces llevaron hostias consagradas para la celebración paralitúrgica que iba a haber por allá. Entonces en la madrugada entraron animalitos y devoraron las hostias. La pregunta es, ¿los animales comulgaron sí o no? No, pues, ¿por qué? No hicieron la primera comunión. ¿Por qué no comulgaron? No hicieron la catequesis. ¿Por qué no comulgaron? Porque no hay fe, no hay un acto de fe. Por eso es que el sacerdote le dice cuerpo de Cristo. Por eso cuando el padrecito se pone a cantar, oye, dile padrecito, no cante. Usted tiene que decir cuerpo de Cristo, corpus Christi, tiene que decir él. Entonces tú dices, amén. Yo creo que ahí está Jesús. Entonces, por eso es importante el acto de fe. Si tú vas porque te sientes obligado para luego no confesarte en la semana, porque el padrecito te molesta y te llega, así que vas a cumplir, no estás comulgando. Es como irte a confesar sin arrepentimiento. Te vas a confesar simplemente, hace tiempo que no me confieso. Gente que está escuchando misa y aparece el padrecito, entonces ve que uno se confiesa, ve que otro se confiesa. Ya, pues yo también voy. Oye, pero ¿hiciste un examen de conciencia? ¿Tienes claro de qué te vas a arrepentir o de qué deberías arrepentirte? Dios te ha hablado sobre lo que tienes que dejar. Entonces, si no hay arrepentimiento, es un saludo a la bandera. Entonces, este es el punto, ¿no? Uno puede tener la costumbre de comulgar. Uno puede tener la costumbre de confesarse, de ir al grupo. Uno puede tener una costumbre, un hábito. Sin embargo, uno no siente pasión por ello. ¿Me dejo entender? Hermano. Mi madre es cafetera, los cubanos cuando toman café, mi madre es cubana, lo toman así bien cargado. Entonces yo tengo esa costumbre, a mí me encanta el café cargado y yo cada vez que tomo café lo disfruto. Lo disfruto. Disfruto desde el prepararlo, desde el aroma, desde que está tibiecito, desde que lo agarras y en invierno mucho más. Y cuando lo tomo, ¿cómo lo disfruto? Pues bien, oye, si yo disfruto de algo que es temporal, ¿cómo no disfrutar de Dios? ¿Cómo no disfrutar de Dios? Hay gente que ha perdido el goce de Dios, ese disfrute de Dios. Hermano, por eso es importante que tú mires en tu corazón cuánto disfrutas con Dios. Necesidad, cuarto,
Cuando se ha caído pues en estas tres primeras cosas, la aridez espiritual, el desaliento, la relajación del espíritu, uno busca acomodarse pues a las cosas del mundo, hay necesidad de satisfacciones inferiores. Cuarto signo. Entonces yo ya comienzo a tener una necesidad de satisfacer emociones pasionales. Aparece un aburrimiento por las cosas que antes nos agradaban, hay una apatía, uno no se siente satisfecho. Por ejemplo, un día un joven que yo veo que ya salió del movimiento, está por otro lado, y siempre le pasa lo mismo a este hermano. Este hermano me decía, pero es que todos los días en nuestra comunidad, cada vez que nos reunimos, es lo mismo. Se reza el rosario, se predica, se hace oración, es lo mismo siempre. Yo le dije, entonces, hermanito, por usted yo me voy a pintar la cara de payaso. Oiga, caballero, y le voy a hacer más entretenida en la reunión de la asamblea. Y yo le dije, hermano, el problema no está en que lo de afuera sea entretenido. Pregúntate a ti, ¿por qué las cosas no te emocionan? ¿Por qué no te sientes animado con lo que está pasando a tu alrededor? ¿Por qué no te entusiasma tu matrimonio? ¿Por qué no te entusiasma tus hijos? ¿Por qué no te entusiasma tu familia? ¿Por qué no te entusiasma tu vocación, tu profesión? ¿Por qué no te entusiasma tu trabajo? ¿Por qué no te entusiasma tu comunidad? ¿Por qué no te entusiasman las cosas de Dios? El problema no está en que lo de afuera se haga entretenido. Tú sabes, nosotros, y un día le metí en su cuadro a un amigo que aprecio mucho, que es evangélico, nosotros probablemente los católicos no hagamos mucha inversión en hacer eventos, que pongamos luces, pongamos un montón de cosas. Sí, somos un poquito amarretes, no hacemos mucha inversión en eso, pero tú sabes, en el lugar que fuera feo, bonito, sencillo, con mucha iluminación, pone el Santísimo y todo cambia. No necesitas luces, no necesitas potentes equipos, un gran cantante. Ahí está el Señor y todo lo llena, todo lo llena. La ventaja que tenemos nosotros los católicos, pues, que nuestros hermanos separados no tienen. Pero de pronto, si ya no te entusiasma Dios y comienzas a sentir una tendencia de volver al mundo, de llamar a tus viejas amistades para tomar, oye, ¿qué será de este amigo mío? Oye, ¿qué será de esta amiga mía? De ese amigo del cual en algún momento Dios te alejó porque no era bueno, o de esa amiga a la que Dios te alejó porque no era buena. Entonces ya sabes por dónde va el camino, ¿cierto? Aparece un aburrimiento. Me aburre la oración, me aburre el apostolado, me aburre hacer buenas obras, el cumplir deberes, y de repente uno empieza a llamar más la atención a amistades frívolas, amistades con las que te sientes y te conversan de cosas huecas, de cosas vacías, de cosas que no tienen sentido. Yo tengo amigos que no son cristianos, tengo amigos musulmanes, amigos judíos, tengo amigos ateos, oye, pero conversan cosas interesantes. Pero hay gente que tiene conversaciones huecas y vacías, conversaciones vacías. Hay gente que es así, porque es hueco su interior, ¿no? Como incluso dice una anécdota que un día estaba un papá pescando con su hijo y escucha a lo lejos una carreta. Entonces el papá le dice al hijo, esa carreta que viene vacía. Y el hijo le dice, ¿y cómo tú sabes, papá, que viene vacía? Porque hace mucha bulla al andar. Entonces el hijo pensó, oye, esa gente que hace mucha bulla, los que siempre se quejan, los que siempre andan viendo un defecto, los que siempre andan viendo un problema en los demás, esa es gente vacía. ¿Me dejo entender? Entonces hay gente así que no tiene tema de conversación. Yo, por ejemplo, un día estaba hablando con un amigo judío y le estaba preguntando cosas del sábado, de cómo vivía él, de pronto de que se quitan hasta el reloj, de que no suben por el ascensor. Me parecían cosas interesantes de su religión, de su cultura. Tuve la bendición de conocer a un sacerdote pakistaní y de su gastronomía estuvimos hablando. Todo es picante. En verdad, dije, a ver, vamos a comer algo. Oye, todo picaba, por el amor de Dios. Yo no como picante, pero era interesante hablar con esta persona que entendía otro idioma distinto al mío. Y si tú no estás viviendo así, algo te pasa. Pero este mundo es lo más interesante que Dios pudo haber hecho. Está lleno de emociones, lleno de colores, lleno de experiencias, lleno de olores. Está lleno de todo, hermanos. Desde el cine, desde una lectura. El problema está en que vives muy encerrado y no estás mirando la bella creación de Dios.
Entonces hay personas que son frívolas, que piensan más en la diversión, que cuando están solas prenden el televisor, le suben la música a la radio, porque tiene que haber bulla. Tiene que haber bulla. Están en su casa, a ver a quién llamo. Entran y pasan horas en Facebook. Yo a veces entro con miedo a Facebook, ¿ya? Porque entro para contestar y para sacar alguna publicidad. Porque apenas entro y ¡pum! Te mando un mensajito. Hola hermano, alabados a Jesús. Apago. ¿Por qué? Porque hay gente que está así, esperando a ver con quién hablo, a ver con quién hablo, a ver con quién converso. Dios bendito. Eso es tener una vida frívola, una vida vacía. Un día la vez pasada, por ejemplo, una persona, hermano, me dejó en 2 líneas vistas. Yo dije, ¿qué es eso? 2 líneas vistas. Yo le pregunté a mi esposa, ¿no? Un poco más joven que yo. Le dije, ¿qué es eso de 2 líneas vistas? ¿Has abierto el WhatsApp y no le has contestado? ¡Ah, por amor a Dios! Hay un montón de cosas que contestar en la vida. Se me pasó. Pero hay gente que vive así. Hay gente que vive así, metida en redes. Hay gente, oye, que sigue a un famoso, a otra famosa en redes. Dios bendito, siga a Jesucristo en la Biblia, hermano, es más interesante. Cuando el Señor votó al endemoniado de Gerasa, lo exorcizó, hermano, ni Juego de Tronos se parece a eso. Oye, yo también veo series con mi esposa. Juego de Tronos no tanto, no me llama mucho la atención, pero he visto Walking Dead, Fear of the Walking Dead también me vacila. Hay algunas series con mi esposa, me meto mi película de vez en cuando. Nos fuimos a ver de pronto a las 3 horas que me quedé sin raya viendo Avengers. Pero de pronto, sí, pues, hay otras cosas, ¿no? Leerte un libro, escuchar la vida de alguien, de una persona anciana. Escuchar la vida de una persona anciana, cuánto te nutre el alma. Entonces hay gente que pasa por la vida y no la disfruta. No la disfruta. Hay una necesidad de satisfacer cosas muy mundanas, muy temporales, muy carnales. Una visión práctica y utilitaria de la vida. Quinto síntoma. Los que tienen la tibieza espiritual de pronto caen mucho en el activismo. Una visión práctica y utilitaria de la vida. Se mueven por lo que algo les genere provecho o no. Se mueven por eso. Son personas que van a buscar la comodidad, la ganancia, el placer, la satisfacción. Entonces hay una pérdida de celo evangélico. Ahí puedes tú estar incluso predicando porque eso te hace bien. Yo conozco a muchos predicadores porque tienen una necesidad de reconocimiento, por eso predican. Predicadores, músicos, catequistas, muchos por una necesidad. Por ejemplo, yo un día un párroco le dije, aquí en Barranco, ¿no? Sacerdote amigo mío, dijo, oye, este catequista tiene como 40 años. Le digo, ¿qué hace catequizando? Le digo, ya deberían estar más jóvenes y debería sobre todo por una pareja de matrimonio. Porque este hermanito que yo vengo a esta parroquia más de 7 años, siempre lo veo ahí. ¿Por qué? Entonces le digo, ¿y una persona tan mayor qué le va a enseñar a un joven? Que un joven le hable a otro joven, y que siempre que hay una pareja de matrimonio que pueda ayudar. Entonces yo le hice esa observación a mi amigo sacerdote, que es párroco, por cierto, Padre Soblato de Barranco. Entonces hay algunos que tienen una visión práctica, se sienten útiles, pero es que no se trata que en las cosas de Dios tú te sientas útil. No se trata de eso. No se trata que tú te beneficies con las cosas del Señor. Se trata que a conciencia tú digas, yo quiero beneficiar a mis hermanos, quiero ser sacrificio para ellos, quiero ser, como va a decir, no sé si es San Ignacio de Antioquía, por ahí alguien si me corrige, quiero ser pan molido en las fauces del león para alimento de mis hermanos. Eso decía este santo. De cara al martirio, le dijo a uno de sus discípulos cuando iba a ser ejecutado que él era como el trigo que iba a morder las fauces del león y así iba a servir de alimento para sus hermanos. Y ese trigo es con el que se hace la Eucaristía. Por eso, qué importante es, hermano, que tú le pidas al Señor ser pan partido en sus manos para alimento de tus hermanos. A veces el activismo puede aparecer como un síntoma de tibieza espiritual. Muchos que quieren servir, muchos que quieren hacer actividad, muchos que quieren hacer apostolado, hay que observarlos. Puede ser que tengan un genuino deseo de servir, pero hay que observarlos, cómo es su vida interior. Porque hay mucha gente que quiere servir porque se siente sola, vacía, tiene una vida sin fundamento, sin Cristo. Entonces quiere aprovecharse del servicio. Por eso hay que tener mucho ojo los que son líderes. Entonces el activismo, atención, puede aparecer como un síntoma de tibieza espiritual. Un activismo motivado mucho más por la vanidad,
por el deseo de sobresalir, porque estoy aburrido y me siento bien que los hermanos me llamen, que por una verdadera pureza de intención, la mayor gloria de Dios, hay que tener prudencia. Entonces, sexto, me va ganando el tiempo, otro más, horror al sacrificio. Las personas que tienen tibieza espiritual sienten horror por el sacrificio. Pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo aquí, tengo allá, tengo este compromiso, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Hermano mío, cuando yo estudiaba en la universidad, tenía 2 semanas sin dormir. 2 semanas. Porque te tienes que levantar de madrugada, porque tienes que presentar trabajos, ya sabes cómo somos algunos que lo hacemos a última hora. Entonces, si porque queremos lograr algo no sacrificamos, ¿por qué? Por las cosas de Dios no. Igual por las cosas de Dios, a veces yo tengo que madrugar. A veces cuando yo tengo un retiro el fin de semana, yo antes de tener un retiro 40 días algo, tengo que estar leyendo libros, y me tengo antes que un retiro leer 1, 2 o 3 libros, ¿no? Dependiendo de lo que tengo que hacer, el curso que tengo que dar. Entonces tengo que estar en constante lectura, y los días cercanos al retiro se duerme poco para trabajar de madrugada, cuando hay más silencio. Cuando yo me siento a trabajar tengo mi Biblia acá y un montón de libros alrededor, porque hay que agarrar de uno, hay que agarrar de otro, a ver qué dijo este autor diferente a distintas traducciones bíblicas, y no es simplemente, agarro la Biblia, a ver Señor, ¿qué quieres que diga? A ver, ¿qué más, Señor? No, pues, o sea, no se hace así las cosas. Por eso hay un horror al sacrificio. Uno no se esmera por las cosas que tiene que hacer. Uno no se esmera. Uno quiere la vida fácil. Frente a la vida se detesta lo que cuesta, y uno se inclina más por lo que es sencillo, por lo que es agradable, por lo que es fácil. Aquello que demanda esfuerzo, de manera inmediata lo rechazamos. En la vida de las personas tibias, automáticamente el espíritu de sacrificio no está. Tú sabes, la vez pasada mi hijo duerme en su cuarto, y a veces pues la pediatra nos ha recomendado que a partir de los 2 años, sin embargo nosotros ya le hemos mandado al piojo a su cuarto. Entonces a veces se levanta, y yo veo a mi esposa que se levanta en la madrugada y la atiende con sacrificio. Yo estoy por ahí trabajando a veces, y la veo a mi esposa, se quedó tirada en el suelo, yo la arrastro y le vamos a la cama, otra vez a la cama. Pero oye, ese es un espíritu de sacrificio, ¿no? Y probablemente por eso mucha gente no quiere tener hijos. Probablemente por eso mucha gente retrasa la maternidad o la paternidad. Hay algunos que piensan, no está en mis planes, ¿no? Porque implica sacrificio. Yo conozco un amigo que un día me dijo, hermano, mis hijos son desobedientes. Y yo, ¿cuántos años tienen? 9, 7 y 5. ¿Y cómo que desobedientes? Yo le digo que no hagan bulla y hacen bulla, y yo quiero descansar. Alabado sea Jesús. Le digo, hermano, los hijos están para eso, para hacer bulla. Yo a veces me levanto en la mañana y el piojo viene corriendo, se trepa a la cama, se sube a Ramiro y comienza a saltar. ¿Y qué se va a hacer? Pues a esa hora quiere jugar, a jugar entonces, ¿no? Porque conviene jugar con él para botarlo y duerma más. Entonces, uno renuncia al sacrificio, renuncia al esfuerzo, renuncia a la lucha, uno descarta eso. Séptimo signo, se acepta el pecado venial de manera deliberada. Pongo un ejemplo, ¿no? Un día alguien me dijo, hermano, yo no veo pornografía, pero cuando entro a internet comienza a ver a chicas con poca ropa. Entonces comienza a ver eso, comienza a ver chicas bailando, moviendo el totó, lo que fuera, en la canción de moda. Entonces eso estás consintiendo de manera deliberada el pecado. De pronto no ha habido masturbación, no ha habido mayor complacencia, pero eso hace daño. Yo estoy totalmente en contra de estos programas de guerra que sacan a las chicas con poca ropa, a los chicos con poca ropa, y que finalmente, ¿cuánto enfermo está que ve ese programa? ¿Cuánto enfermo comprar esos periódicos? Yo recuerdo cuando trabajaba en una inmobiliaria, estaba en un edificio, en una caseta de ventas, y compartí el baño con un grupo de trabajadores de ese edificio. Oye, habían empapelado todo el baño con mujeres calatas. Yo entraba y apagaba la luz. Y dije, ¿a dónde caiga? Dije, ¿a dónde caiga su problema? ¿Para qué hacen eso? Y yo se lo dije a ellos, ¿a dónde caiga? Dije. Pero oye, qué terrible.
Y cuánta gente por estos periódicos, por este tipo de imágenes, tienen una tendencia muy fuerte a lo sexual. Y no ven a las mujeres, en el caso de los varones, como sus hermanas. Si no la ven de manera deseosa, de manera morbosa. Eso es enfermo, por cierto, ¿eh? Eso es enfermo. Pues bien, en este mundo hasta eso se ve bien. El alma tibia acepta el pecado venial con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Conoce su maldad, pero de pronto no le interesa superarla. Sabe que está mal, pero lo consiente. Poco a poco se va extinguiendo la luz de su juicio. Ya no le remuerde la conciencia, como que su conciencia está amortiguando la fuerza del pecado. Ya no le duele. Entonces, esta relajación muchas veces nos convierte en personas permisivas con el pecado. No es malo tomar si uno toma poco. No es malo de pronto salir a una discoteca si uno baila algunas cosas. No es malo escuchar cierto tipo de música. Hermano, yo soy creyente y si hablamos de tendencia musical, me gusta el heavy metal, pero no lo escucho. No lo escucho. Y puedo escuchar hasta heavy metal cristiano, que de vez en cuando podría escuchar Striper, pero es cristiano finalmente. ¿No? El contenido temático es distinto, pero hay cosas que no trato de consentir porque es volver al mundo. Si tú comienzas a escuchar, por ejemplo, ¿no?, la canción que se puso de moda cuando tú eras un pagano que andabas haciendo con tu cuerpo lo que te da la gana, y escuchas esa canción, ¿qué te recuerda? ¿Qué te recuerda? Dime. ¿Esa vida o no? Entonces yo recuerdo, si yo me pongo a escuchar en este momento, por ejemplo, la época de los 80, que era mi época, ¿no? Algunos digo, en donde había rock en castellano. Entonces yo comienzo a escuchar, por ejemplo, Abuelo de la Nada, esa música que uno dirá, pero no pasa nada. Oye, me recuerda cuando me iba un tono, cuando estaba con una chica, cuando estaba con otra, cuando me sacaba la vuelta una enamorada que tenía por ahí. Me recuerda esa época. Entonces, ¿para qué recordar aquello de lo que ya Cristo me emancipó? Pero hay gente, ay, vamos a escuchar esta balada. Hay una balada, por ejemplo, de un grupo que se llama Halloween, que es monstruo la balada. Pero digo, ¿para qué escucharla? ¿Para qué escucharla? Porque me va a recordar la época, me va a recordar lo otro. Porque las baladas de los metaleros son las mejores, eso sí. Pero ¿para qué escucharlas? Si me va a recordar lo que yo en algún momento viví. Si me va a llevar hasta ese momento el pasado, en vez de glorificar a Dios por el presente y el futuro que me ha dado. ¿Amén? Entonces hay gente que gusta de eso, pues. Entonces, esa forma de ver la vida, finalmente vas tú consintiendo lo que está mal. Vas consintiendo lo que está mal. Y incluso, por ejemplo, la vez pasada me escuchaba en un grupo de oración, cuando Thalía cantó una canción, sacó una canción de Alaska y Dinarama, ¿a quién le importa? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces la chica cantaba todo pulmón. Yo le dije, un ratito, hijita, a Jesucristo le importa lo que tú hagas con tu vida. A Jesucristo le importa lo que tú hagas con tu existencia. ¿A quién le importa? A Jesús, pues. Abrió los brazos en la cruz, murió por ti. La chica me quedó mirando, pero mira lo que estaba cantando. Después, la vez pasada, en un grupo de oración, escuché a un hermano que aprecio mucho, mojé mis sábanas blancas recordándote. Dije, hermano, por amor de Dios, ¿qué sábana quiere usted mojar? Le digo. ¿A quién quiere recordar? Usted es un hombre casado. Entonces el hermano me quedó mirando y su esposa, pues, ya ves, yo te dije. Pero figúrate, o sea, uno va consintiendo deliberadamente estas cosas y uno lo ve como algo normal. Hermano, en Cristo la vida te cambia y te la hace mejor. Te la hace mejor. Yo escuché un día a alguien, oye, pero tú debes ser recontra amargado, de recontra infeliz, porque has dejado un montón de cosas del mundo. Al contrario, mi alma vuela más alto, porque al dejar esos lastres te acercas más a Dios y en Dios está la plenitud. Y todo lo que hagas es plenitud. Cada mañana que me levanto con mi mujer, que me levanto con mi hijo, el día de la madre que estuvimos fregando a mi vieja, le estuvimos pellizcando, haciendo apanado. Es decir, cada mañana es una aventura. Y cada día te parece nuevo, porque el que no tiene a Dios, su vida es una rutina, pero al que tiene a Dios distingue un día del otro por el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces se acepta el pecado venial de manera deliberada, por falta de constancia en el amor,
muchos de pronto caen en este tipo de cosas, ¿no? Octavo, se pierde el temor de Dios. Yo antes de ayer le escribí a mi padre espiritual, muy agradecido con él, muy agradecido con su vida porque me evangelizó. Y eso es tener temor de Dios. Ser agradecido con las personas que nos han evangelizado, con las personas que nos han transmitido a Dios en un momento. Sin embargo, yo escucho gente que habla mal de sus responsables de comunidad, de sus fundadores, que habla mal del párroco, que habla mal de las personas que en algún momento pues les pueden haber transmitido el evangelio. Y eso es vivir sin temor de Dios, vivir sin respetar, vivir sin respetar. Entonces, cuando uno vive sin temor de Dios, deja de respetar a Dios y las cosas santas de Dios, las cosas santas de Dios. El corazón se aleja de Dios y se camina en tinieblas, y la tiniebla de pronto hace que justifiquemos lo que está mal. Un día corregía a una persona, y cada vez que corregía a esta persona siempre se justificaba. Sí, pero es que tú no sabes, es que tú me estás juzgando, es que esto, es que lo otro. Y yo le decía, esta persona nunca se le va a poder corregir, lamentablemente, porque siempre tiene esa justificación. Cuando tú no estás dispuesto a recibir la corrección, a recibirla, no te puede gustar, pero la tienes que recibir. Cuando tú no estás dispuesto a recibir la corrección y de pronto no entiendes lo que dice San Pablo, quédate con lo bueno. Cuando tú no estás dispuesto a recibirla, de pronto, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué te impide recibir la corrección? A mí mi padre espiritual me corrigió de todo. Desde cómo me paraba, desde cómo hablaba, desde una cosa, otra cosa, cómo serví, qué no hacía. Algunas cosas tenía razón y otras no. Sin embargo, yo me quedé con las que tenía razón y crecí. Y maduré. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre pensé, este tipo tiene más años en la fe que yo. Este tipo tiene una vida íntegra. Yo no. Este tipo tiene la vida ordenada. Yo no. Entonces, si yo siempre me he guiado, hasta esa edad que yo conocí a Cristo, 22 años, si toda mi vida hice lo que me dio la gana y me fue mal, porque ahora no escucho. Yo cambié mi perspectiva de vida. Antes era lo que yo quería. Y de pronto, cuando yo vi a este hermano, cómo vivía, dije, yo quisiera también la misma experiencia. ¿Cómo aprendo? Escuchando. Escuchando. Los años nos hacen más sabios y nos permite escuchar. Hay personas que con los años se vuelven más necios y se entorpecen más. Entonces, el corazón se aleja de Dios y se camina en tinieblas y uno se anda justificando. Es que el destino, es que la vida, mi papá no me amó, mi mamá no me amó, yo no tuve madre, yo no tuve padre, a mí mi marido me dejó, mi mujer me dejó. Y hay personas que se justifican cuando saben que están haciendo algo mal, no buscan corregirse ni aprender del fracaso ni del error. Pues bien, con todo lo dicho, vamos al texto que hemos leído del comienzo y vamos a ir cerrando esta reflexión bastante extensa, mucho que decir, y he preferido desarrollarlo todo en un día porque hay más que desarrollar en los siguientes días. Hemos partido del texto de Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 hacia adelante sobre la iglesia de Laodicea. Y volviendo a este texto, Jesucristo dice en las Escrituras: al ángel de la iglesia de Laodicea escribe, así habla el Amén. ¿Quién es ese el Amén? ¿Quién es? Jesús. Acá hay 3 títulos: el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. 3 títulos de Cristo que tienen que ver con lo que Jesucristo va a corregir en los cristianos de esta iglesia. Aquel que es fiel y veraz. Amén. Aquel que es fiel y veraz desde el principio, le va a decir a los cristianos de esta iglesia, tiene una queja en contra suya, una queja en contra de la conducta y del comportamiento de los cristianos que se encuentran en la iglesia de Laodicea. Va a decir el versículo 15 de este texto: conozco tu conducta. ¿Qué sabe el Señor de nosotros? Sabe cómo nos comportamos, sabe por qué nos comportamos. Es decir, podemos engañar a los demás, nunca a Dios. El Señor sabe quiénes somos. Dice incluso la Escritura, y el Señor que ve en lo secreto te recompensará. Dice en esta noche el Señor a nosotros: conozco tu conducta. Sabe por qué te comportas así. Sabe cómo te comportas cuando más nadie te ve, en la soledad de tu habitación o cuando en tu corazón haces o piensas algo. Conozco tu conducta, dice el Señor, y dice lo siguiente:
No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El reproche del Señor a los cristianos de esta iglesia, atención, es que estos cristianos han perdido su fervor, su ardor, su pasión por el Señor. Tú sabes, hermano, este año me toca volver de misiones a Alemania y nos manda el Señor a otro lugar más, a Suiza. Y a los hermanos allá de Alemania, a los que son alemanes allá, que están en un pueblo que se llama Winterling, más o menos 1 hora y media de Stuttgart, es gente que tiene una celebración eucarística cada 15 días. Es gente que tiene exposición al Santísimo cada 15 días y que tiene que ir de un pueblito a otro pueblito buscando la comunión dominical. Hermano, qué fervor, qué ardor, qué perseverancia. Yo cuando escucho a estos hermanos cómo oran, cuando estoy con ellos y veo su perseverancia, digo, alabado sea Jesucristo. Nosotros tenemos Santísimo, la adoración perpetua por todos lados. Tenemos misa a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7:15, 8, 8:30, 11 de la mañana, mediodía, por todos lados. Misa de 5, 6, 7 y 8 de la noche, por todos lados. Tienes una iglesia cerca por donde tú mires en tu celular y no perseveramos. Entonces, el Señor lo que le reprocha a estos cristianos es que no son perseverantes. No tienen fervor, no tienen ardor, como que tienen una flojera, una pereza. Se han dejado llevar por el tedio, por las cosas religiosas, por lo mundano. De pronto son muy buenos practicantes de la religión, pero no de la fe. Cumplen con la norma, no con la exigencia de la adoración. Esto se explica porque de pronto la ciudad de Laodicea es una ciudad dominada por el afán de negocio y por el lucro temporal. Es una iglesia que se encuentra en una zona de mucho comercio. Lana negra, hay una zona de pronto, muchas ópticas hay ahí, porque desarrollaron los de la Odisea un líquido que podía ayudar a mejorar la visión. Entonces es una zona de mucho comercio. Hay muchas casas de cambio, es una zona en donde la visión de lo temporal está muy de manera clara en ellos. Estas personas de pronto, dominadas por el afán de negocio, por el lucro y por las cosas temporales, las preocupaciones terrenas, se han hundido, se han perdido en su cristianismo y han caído en un estado de indiferencia espiritual, se han vuelto tibios. Amén. No sienten remordimiento en su conciencia por sus actos pecaminosos y el Señor les dice: los voy a vomitar de mi boca. Palabra tremenda. Su conducta, escucha bien, le causa náuseas a Dios. Su manera de comportarse le impide a Dios que los trague. No los soporta y los vomita porque les da asco. Tremenda palabra del Señor. Habían unas fuentes termales en la Odisea y en estas aguas termales eran aguas tibias y el que tomaba esas aguas vomitaba. Entonces el Señor, conociendo la realidad de esta ciudad, dice esto, porque había muchos que iban a estas aguas termales y que algunos cuando las bebían o las probaban vomitaban. Entonces el Señor dice esto y concretamente, ¿no? Haces daño. El tibio hace daño, cae mal, afecta, enferma, provoca náuseas y asco. ¿Me dejo entender? Tú sabes, yo conozco hermanos que tienen algunos carismas y algunos de ellos huelen los pecados. Los huelen. Y hay personas que tienen olor a podredumbre. Hay personas así. Y no es porque no se bañen, ¿eh? No es porque no se bañen, sino que está su alma en un estado de descuido tal que apestan. Apestan. Entonces, de eso habla el Señor. ¿Alguna vez has vomitado? Que se te atore el arrocito en la nariz.
y que en ese momento es incontenible. Y sale, sale, te salpica todo y te sientes ahogado, te sientes pésimo o no. Esto es lo que provocan algunos cristianos. Esto es lo que provocan algunos cristianos. Su vida espiritual literalmente da asco. Hermano, cuando el Señor se acerca a tu corazón a beber el contenido de tu alma, ¿tiene un sabor agradable lo que hay en ti? ¿O el Señor le da asco lo que prueba de ti? Quisiera que te hagas esa pregunta. Cuando se incline el Señor que dice en la cruz, tengo sed, a beber de tu alma, ¿a qué sabes? Entonces, esta tibieza era causada por una actitud en particular, el orgullo de los cristianos de esta iglesia. ¿Y por qué gente orgullosa? Porque es gente que tiene poder adquisitivo, es gente rica, es gente que se cree rica incluso, va a decir el Señor, y esta actitud orgullosa que les lleva a tener una conciencia de autosuficiencia, va a decir el Señor acá en el versículo 17, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y probablemente muchos somos así. No nos sentimos necesitados de nada ni de nadie. No nos sentimos necesitados de misericordia, de perdón, no nos sentimos necesitados de compasión, no nos sentimos necesitados de que nos tengan paciencia, porque somos orgullosos. Somos personas autosuficientes y pensamos que la gente tiene que aguantar nuestro mal carácter, nuestra majadería, nuestra altanería, nuestro capricho, nuestro engreimiento. Pensamos que la gente nos tiene que aguantar. Hermano, yo por el carácter que tengo no aguanto mucho. Trato de tener paciencia y suelo hacer lo que dice la Escritura. Hasta la tercera le puedo tener paciencia a alguien, después simplemente oro, porque hay personas que más te hacen renegar con su mala actitud y finalmente con su falta de gratitud. Por eso el orgullo, la autosuficiencia es lo que nos hace tibios. Es lo que nos hace tibios. Yo, hermano, en la comunidad donde me formé, yo aprendí mucho de la señora de 80 años de la comunidad, aprendí mucho de mi padre espiritual que tenía 50 años, aprendí mucho de otros hermanos que tenían más tiempo que yo, incluso con gente que tenía el mismo tiempo que yo aprendía. Yo era una esponja en mi comunidad, absorbía todo lo bueno de lo que podían ofrecerme, pero hay gente autosuficiente en la iglesia. Hay gente autosuficiente que piensa, yo no necesito un asesor espiritual, yo no necesito estarme confesando cada 15 días, yo no necesito que mi guardián de movimiento, mi hermano mayor de movimiento, mi servidor menor del movimiento me diga qué cosas hacer, yo solo puedo. Yo no necesito que este hermano o que esta hermana me ayude o que me corrija, yo solo puedo, yo ya estoy grande. Esa autosuficiencia, producto del orgullo, nos lleva a veces a ser caprichosos y nos lleva a no reconocer, como dice el Señor, tú piensas que nada te falta. A lo mejor muchos estamos así, mira lo que dice el Señor. Tú piensas que nada te falta. Tú piensas que ya lo tienes todo, que lo has logrado todo, que probablemente te falten algunas cosas en tu vida, pero espiritualmente, ¿cómo te sientes? ¿Autosuficiente o no? Muchos probablemente así nos podamos sentir. Yo ya tengo tanto tiempo en la iglesia, yo tengo dones, yo tengo carisma, como esa gente que es antipática en la iglesia, que se te acerca, terminó una jornada y te dice, hermanito, ¿qué carisma tiene usted? Porque yo tengo este carisma. Yo cuando me encuentro con gente así, digo, ay, Dios mío, qué penita para estas personas. Pensar que son valiosas porque Dios los utiliza. Imagínate cómo se debe sentir tu olla de orgullosa en tu casa. Imagínate tu escoba, tu recogedor. Yo soy la escoba en esta casa. Se debe sentir fabuloso, ¿no? Qué tonto, ¿no? Ser un utensilio de diario, común y de servicio y sentirnos orgullosos por eso. Entonces, el Señor le va a decir a esta iglesia, escucha bien, tú te crees rico, le va a decir a esta iglesia, pero mira lo que le va a decir a continuación el Señor, ¿no? Le va a decir, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo.
¿Sabes qué está diciéndole aquí el Señor a estas personas? Les está diciendo a estas personas que tienen una vida desgraciada. Por eso es que son tibios. Y estas personas autosuficientes no se dan cuenta en la desgracia en la que se encuentran, que son dignos de compasión. Son personas pobres, ciegas y desnudas. Desnudas. ¿Quién está desnudo en la calle? El que no tiene nada. El loquito, el orate. Pues bien, hay algunos que así estamos en la iglesia. Es decir, tu bienestar material o las cosas que probablemente debes haber logrado a nivel profesional, a nivel personal, como madre, como padre, de pronto tú piensas que eres bueno, que algo por eso, hermano, eso te crea la ilusión que eres bueno y no ves tu miseria espiritual. Acá se va a resaltar 3 cosas: que eres una persona miserable, una persona desdichada y eres un indigente. Fuerte lo que dice el Señor, fuerte. Y dice Cristo, y le va a dar un remedio a los que se encuentran en este estado de tibieza. Dice: te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego. Esto habla de la fe. Esto habla de la fe, que la verdadera riqueza es tener fe en Dios. Vivir para Dios. Esta es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Segundo, va a decir el Señor, que me compres vestidos blancos para que te cubras tu desnudez. Es decir, ¿qué significa esto? Oye, ten pureza interior. El que se cubre por fuera con vestido blanco es para tener una pureza interior. Pronto los niñitos, ¿por qué hacen la primera comunión vestiditos de blanco? Porque refleja la ropa esa pureza que hay en el corazón de estos niños. Y tercero va a decir: y te aconsejo que me compres colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. 3 cosas: fe, la verdadera riqueza es la espiritual. Vestidos blancos para que vivas con pureza y no sientas vergüenza por la vida que tienes. Y 3, me compres colirio para que abres los ojos y tengas un estado de conciencia más clara. Y va a decir versículos 19 y 20. Dice: yo a los que amo los reprendo y corrijo. ¿Por qué te está diciendo el Señor estas palabras? Porque te ama. Por eso te reprende y te corrige. Cuando alguien te corrige, no pienses que es por cólera, por antipatía, por odio. Es por amor. Yo a los hermanos que corrijo, los corrijo porque los amo. Y qué antipático es a veces corregirlos a ellos, que no se dejan corregir. Pero si yo no los amara, me daría igual su vida. Que hagan con su vida lo que les da la gana. Y como veo algunos, como dice aquí la Escritura, que tienen una vida desdichada, miserable e indigente, por eso los corrijo, para que su vida probablemente, si abren la conciencia, mejore. Entonces yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y encender lo que se ha apagado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Acá en este texto, para ir terminando, dice que probablemente hemos dejado a Jesucristo fuera de nuestra vida. Si el Señor está tocando la puerta, ¿dónde se encuentra? ¿Fuera o adentro? Pues bien, probablemente no te has dado cuenta, hermano, pero en algún momento has sacado a Jesús de tu vida. Con alguna actitud, con algún gesto, con algún comportamiento. Acuérdate que acá el texto va hacia la conducta tibia. Hacia la conducta tibia. Tu conducta tibia, nuestra conducta tibia, saca a Jesucristo de nuestra vida. Por eso, hermanos míos, el tema de mañana trata de cómo levantarnos de la tibieza, cómo sanarnos, cómo recuperarla. Acá hemos planteado la enfermedad, mañana vamos a plantear la cura. ¿Amén? Amén. Termino nada más con algo. Pidámosle al Señor la gracia de darnos cuenta de nuestra condición, como dice acá la Escritura, desdichada, miserable e indigente. Porque solamente cuando uno es consciente de su desdicha, de su miseria, de su indigencia, extiende la mano y pide limosna. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración.
Te invito un momento a cerrar tus ojos. Y vamos a ver nuestro corazón. Vamos a mirar el fondo de nuestra alma, porque a lo mejor somos nosotros los que dicen: ya lo tengo todo, he logrado cosas en la vida, y probablemente por la ilusión de aquellas cosas buenas que tenemos, de aquellos logros personales, de aquellos éxitos materiales, no nos estamos dando cuenta de que aún seguimos siendo personas desdichadas, aún seguimos teniendo una vida miserable, una vida en estado de indigencia, necesitada de perdón, de compasión, de misericordia, necesitada de perdón del Señor. Mira tu corazón. Y a este Dios que te conoce, a este Dios que sabe quién eres tú, vamos a pedirle en esta hora que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. Porque dijo Jesucristo que es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a reconocer quiénes somos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos purifiques, que envíes fuego en esta hora sobre nosotros, separando el oro de la escoria, quemando y consumiendo toda impureza que hay en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que envíes fuego para que nosotros, todas esas imperfecciones, toda esa inmoralidad que a veces consentimos, sea quemada, sea consumida
nos sintamos movidos al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay conversión. Y sin conversión no hay salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera honesta y sincera la hermosísima vida que tú nos has dado. Que por intercesión de la Virgen del Cielo, Nuestra Señora de la Evangelización, se despierte la conciencia adormilada en nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si tú te sientes agradecido con el Rey, ríndele un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tarea. Hermano, esta tarea no es para que me la presentes, pero si la haces te va a ser de gran beneficio. Busca todo lo referente al pecado mortal y todo lo referente al pecado venial. Sobre todo el pecado venial, lo que dice Santo Tomás de Aquino, sobre todo lo que dice San Agustín, muy interesante. Todo lo referente al pecado venial. Amén. Amén. Esto te va a ayudar a tener un poquito más la conciencia clara sobre este asunto del que hemos hablado en esta santa noche. Y lo otro es de que estudies nuevamente el pasaje que hemos leído a la luz de lo que hemos explicado, lo que le dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea. Por eso dice al final, quien tenga oídos que oiga. A veces no oímos teniendo oídos. Hermano, ya sabes que nosotros somos misioneros, vivimos de lo que podemos vender de nuestro material. La charla del cursito de escatología, el fin de los tiempos, la primera charla, el Señor volverá, y está acá la salida para los que lo desean adquirir. El tema del día de ayer, ya lo tenemos acá calentito, hermano, también lo puedes adquirir allá. Y la última charla de matrimonios que hemos dado, un enemigo silencioso en el matrimonio. Acá hablamos en los matrimonios que el espíritu de crítica destruye mucho. Esa charla también la encuentras al final, entre otro material que te puede ayudar a tu crecimiento espiritual. Amén. Amén. Hermano, para nosotros es una alegría servirte. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga, paz y bien. Nos vemos hasta mañana. Cuídense. Hermano, este celular es una cámara.